Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido de nuevo, extranjero, a este claro envuelto en sombras. Una vez más, el crujir de las ramas bajo tus pasos te anuncia y tu silueta se recorta frente al lago de Nemi. Vienes buscando la voz de quien custodia estas aguas, y aquí me tienes, el Rex Nemorensis, el Rey del Bosque. Al menos mientras logre conservar la rama dorada que me da el derecho a reinar. Esta noche he preparado para ti un vino oscuro, traído desde las bodegas de Jerez de la Frontera, un amontillado cuya densidad ámbar recuerda la sangre antigua de los sacrificios. Al descorcharlo, deja escapar un aroma que mezcla la sal del mar cercano y la melancolía de la uva sometida al sol implacable. Bebe conmigo, extranjero, porque esta copa nos servirá de llave para descender a un mundo donde la palabra se confunde con la muerte y la poesía se hace rito fúnebre. El nombre que nos convoca esta noche no necesita presentación. Federico García Lorca, nacido en Fuente Vaqueros, Granada, un 5 de junio de 1898 y asesinado en la madrugada del 18 de agosto de 1936. En algún barranco cercano a Biznar. Poeta, dramaturgo, músico, pintor, pero sobre todo visionario. Y no cualquier visionario, sino uno que caminó con los ojos fijos en la muerte, esa novia negra que, como veremos, lo acompañó desde la cuna hasta la fosa sin tumba. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Federico nació en Fuente Vaqueros en 1898. Poeta, dramaturgo y prosista, fue una de las voces más luminosas y a la vez más trágicas de la generación del 27. Su obra, marcada por el folclore andaluz, el surrealismo y la búsqueda de lo universal en lo popular, dio a la lengua española algunos de sus versos más hondos y perdurables. Entre sus piezas más celebradas están Romancero Gitano, 1928, Poeta en Nueva York, 1930, y obras teatrales como Bodas de Sangre, 1933, Yerma, 1934, y La Casa de Bernalda Alba, 1936. El estallido de la Guerra Civil truncó brutalmente su vida. En agosto de 1936 fue detenido y fusilado cerca de Biznar en circunstancias todavía envueltas en misterio. Su figura quedó entonces rodeada de silencio, duelo y espectros, pero también de un aura inmortal
que sigue proyectándose hasta hoy. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. No podemos comprender al poeta sin atender al oculto que lo rodeaba. Federico se sintió atraído por lo mágico, por lo esotérico, por los rituales de raíz africana que conoció en Cuba. En 1930 asistió a ceremonias de santería y espiritismo, quedando profundamente marcado por la visión de tambores, ofrendas y danzas donde los muertos eran convocados como invitados. En el programa Lorca Esotérico de Cuarto Milenio, 14 de abril de 2024, Víctor Amela cuenta que Lorca reunía toda la cultura mediterránea en su sangre. Él, yo creo que reunía en la masa de su sangre toda la cultura mediterránea desde el fondo de los tiempos. Fenicios, griegos, íberos, romanos, todos estuvieron en la Vega de Granada, dejaron su huella y de algún modo él, por el simple hecho de vivir allí, de tener sus pies en ese suelo, absorbió toda esa cultura ancestral, milenaria, que tiene que ver con el duende y luego Anarís nos explicará. Bueno. Pero es que además de esa cultura que él mama, de las nodrizas, las sirvientas, las criadas, de su familia, además de toda esa cultura que viene del fondo de los siglos y del fondo de la tierra, tenía la cultura académica. Lo sabía todo, lo había leído todo. Imagínate, poca gente. Conjunción. Claro, poca gente en España ha tenido esa fusión tan espectacular de la cultura de la tierra y la cultura académica, la cultura erudita. Ese era Federico. Y por tanto sabía todo de los asirios, de los sumerios, de los babilonios, de los romanos, de los fenicios. Y que lo sabía todo, y aquí está todo eso representado. Entonces, él aquí se lo pasaría bomba. Era un hijo de la España mágica, absolutamente. Absolutamente. ¿Te has fijado que hay, tú te habrás fijado, un dibujito que continuamente hace Lorca, que es una luna que llora? La luna llora, y sus lágrimas caen sobre nosotros, sobre él. ¿Quieres creerte que encontré hace poco, y lástima que no te lo he traído, un sobrerelieve asirio con esa estampa de la luna que llora? Yo no sé si Lorca lo vio, o sintió lo mismo que sintió hace 5.000 años el artista sumerio que esculpió esa imagen. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque Federico es un poeta lunar. En otra sección de la misma emisión, Ana Iris Simón relata cómo las nodrizas le transmitieron a Lorca una profunda tristeza desde niño, y cómo incluso tuvo visiones de hadas que marcarían su sensibilidad y su arte. A mí cuando vi en este maravilloso libro, mira, te lo he traído, de viva voz, Federico García Lorca reúne algunas de sus conferencias, porque él decía, y gracias a Dios decía y hacía eso, que él era escritor y no orador. Entonces él siempre que iba a dar una charla a cualquier sitio, que Amela también nos hablará ahora de sus charlas en Cuba, en las cuales le pagan por primera vez en su vida, él decía que siempre le gustaba escribirlo, ¿no? Y gracias a eso nos ha quedado pues ese Lorca más reflexivo, ese Lorca profundamente, de una literatura bellísima, ¿no? Yo me imagino, más desconocido seguramente, claro, no es el Lorca más popular. No es el Lorca más popular, no es ese Lorca cuyas metáforas están interpretadas y seguramente sobreinterpretadas, ¿no? Porque yo creo que Lorca no es que fuese capaz de transmitir una realidad mágica, sino que él mismo la habitaba. Y en estas conferencias queda patente. Yo encuentro una conferencia sobre las nanas en España, bellísima, donde él hace un ejercicio antropológico inabarcable casi, reuniendo las nanas de distintos puntos de España, llega a una conclusión... Las nanas en España, qué maravilla. Claro, y la conclusión a la que llega, la conclusión es que en España las nodrizas, que son las mujeres pobres y que van a casa de los ricos a amamantar muchas veces y a educar a los niños de los ricos y a sus propios hijos, le transmiten una profunda tristeza. Él se da cuenta de que, a diferencia de las nanas en Europa, las nanas en España son tristes. Y hablándonos de esto, en una conferencia, ya os digo que de una literatura bellísima,
nos dice, bueno, para que se duerma el niño es necesaria la nana, es necesario el arrullo de la madre y son necesarias las hadas que ponen la temperatura y las anémonas. Dice Qué bonito. Son preciosas. Y ahí hace un excurso donde nos dice, yo por cierto una vez vi una hada. Corría el año 1917. Claro, y yo me acordaba de esta frase de Weber que dice la modernidad es un perpetuo desencanto del mundo porque me imaginaba cualquier escritor o intelectual actual que en medio de una conferencia, claro, nos dice que ha visto nada. Además es precioso, lo tengo aquí escrito, también la describe, dice... Yo creo que como prueba de la veracidad nos dice, no recuerdo cómo era. Para mí no es más fácil nada que inventarme algo y que inventarme cómo era ese hada, su tamaño, si iba o no iba desnuda o vestida, pero bueno, no lo recuerdo. Y esto no es un ejercicio literario, lo deja escrito, ¿no? Y mete una puya contra aquellos que ven en sus escritos ironía o que ven una interpretación metafórica, ¿no? Él nos habla, deja claro que le marcó profundamente y que está convencido de que no, y hacía conferencias de estas cosas. Exacto. Lorca, que eso mucha gente lo está sabiendo hoy, ¿eh? Exacto. Sí. Además menciona el año, en el año 1917, en el cuarto de un primo mío. Es curioso porque investigando llegué al evento de las niñas de Cottingley en Inglaterra. Sí, sucede famoso, ese mismo año, 1917. Y es curioso porque Lorca tarda más de 10 años en contar que ha visto un hada, pero el año coincide con el de estas niñas. Víctor Amela nos recuerda que desde niño prefiguró su propia muerte y que su contacto con el mundo férico influenció su poesía y sus obsesiones. Yo creo que siempre desde niño Federico García Lorca prefiguró su muerte, tuvo premonición de muerte, siempre. Siempre. Eso es el año 29, pero cuando era jovencito con Dalí, tenían un juego. Un juego era extraño, idea de Lorca, el juego. El juego consistía en hacerse el muerto. Y Federico García Lorca fingía tan bien ser un cadáver que hasta parecía que se le descomponía la carne y eso espantaba hasta el pánico a Salvador Dalí, que salía corriendo. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. El 18 de agosto de 1936, Lorca fue detenido y fusilado en Granada. La muerte lo reclamó antes de los 40 años y su cuerpo desapareció sin tumba cierta. La ausencia de su cuerpo ha alimentado durante décadas las teorías más inquietantes. Que estaría enterrado en el Caracolar, junto a maestros y banderilleros fusilados. Que Manuel Luna, miembro de la escuadra de ejecución, participó en su muerte. Que Ramón Ruiz Alonso fue uno de los principales responsables de su detención. Incluso la actriz Emma Penella, hija de aquel Ruiz Alonso, llegó a declarar que Lorca no reposaba en Granada, sino bajo otra identidad en Madrid. Palabras que no aclararon el misterio, sino que lo hicieron más denso, como un velo de humo que nunca se disipa. En el siguiente audio del programa Muerte de Federico García Lorca, la clave 21 de junio de 1980, oiremos cómo Federico sabía que lo estaban buscando. Pero estoy convencidísimo, vamos, por todo lo que he oído después en la cárcel y muchas versiones, de que la muerte de García Lorca no tiene nada que ver con todos esos problemas familiares, ni muchísimo menos. Ahí lo mataron por ser Federico García Lorca, por ser poeta, por ser de izquierdas. Yo no digo tampoco esa matización de que sea político o no fuera político. Realmente no era un hombre de un partido, no era un hombre que estuviese en ningún partido, pero que era un hombre que en el Frente Popular estimábamos que estaba con el Frente Popular, no cabe la menor duda. Y que en Granada también lo sabían así, es una cosa evidente. Ahora, la clave de esto está en que ¿quién es el que empezó a indagar en dónde estaba García Lorca? Este hombre, ya llevaba en su ánimo el deseo de matarlo.
Esto es indiscutible, porque en aquel momento en Granada buscar a una persona y detener a una persona era casi la muerte segura. Esto es una cosa indiscutible para mi manera de ver. Entonces, si este hombre encuentra a alguien, como encontró, según el libro de Gison, que investigó esto con mucha intensidad, si encontró a alguien que le dijo en dónde estaba García Lorca, ya la cosa es indiscutible, terminante. Ya el esfuerzo de la familia Rosales, que desde luego es un esfuerzo de una singular valentía, porque en aquel momento tener alojado a lo que ellos llamaban un rojo, y éramos rojos todos los que no estaban con el movimiento, era una cosa peligrosísima, pero muy peligrosa. Yo lo considero de verdadero peligro. Pues todo ese esfuerzo ya fue inútil, porque eso ya era inexorable. Ya Federico estaba atrapado en esa onda del vendaval besánico, de rencor, de odio, de envidia, de incomprensión, y ya no había manera de salvarlo. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Los que osan indagar en el caso Lorca parecen quedar tocados por una maldición. Agustín Penón, pionero en investigar su muerte en los años 50, se obsesionó con el poeta hasta el extremo de su vida, acabando suicidado tras confesar que el silencio que rodeaba a Federico era un muro infranqueable. En un audio, Penón cuenta que al alzar su copa en un bar y brindar con un sonoro «Viva Federico García Lorca», todo el local quedó mudo, petrificado por el tabú. Penón dejó sus investigaciones en una maleta, que acabaría en manos del director de teatro William Layton. Él también, como si arrastrara el mismo sino, acabaría quitándose la vida. En el siguiente audio de Los fantasmas de Lorca, Cuarto Milenio, 22 de noviembre de 2009, Marta Osorio nos habla sobre la maleta de Penón, un testimonio que recupera los documentos íntegros de la investigación y que nos permite asomarnos al enigma que rodea la desaparición de Lorca. Después de la muerte de Penón, en esta maleta vino toda la documentación de la investigación que él hizo en Granada. Y llegó porque en su testamento Agustín se lo cedió todo a William Layton. En otro audio, Francisco González, Cuarto Milenio, nos habla sobre el lugar exacto donde podrían estar los restos de Lorca. Mi convencimiento es un convencimiento proporcional, porque hasta que no se abra una fosa en la que aparezcan los restos de aquellas 4 personas, entre ellas la de Federico, no habrá nadie en esta vida que pueda afirmar rotundamente el lugar exacto en el que está. Por otra parte, Emilio Riz Barrachina analiza la fascinación que genera la búsqueda de la fosa. Yo creo que a la política le gusta siempre que la gente esté dentro de un orden. Entonces todo lo que se sale de ese orden ya es sospechoso y es lo que hoy en día decimos políticamente incorrecto. Yo creo que Federico García Lorca, desde el principio y a través de su obra y de sus manifestaciones personales, se decanta claramente fuera del sistema político y social. Es decir, es una persona que debería dedicarse a las cuestiones propias de su clase y empieza a dedicarse a otras cuestiones, a reivindicar cuestiones populares del mundo de los gitanos, que entonces estaba mal visto, y eso evidentemente, tanto por la clase política como por la burguesía y por la clase rica, sobre todo granadina, empieza a ser muy mal visto. Y en el momento de la guerra a él ya le tienen muy clasificado de una determinada manera, y eso también es una de las causas de su muerte.
Ian Gibson comenta sobre si cree que algún día se encontrarán sus restos. Yo creía que sí, ahora me entran dudas. Lorca es un misterio. Él dijo, bueno, hay una foto, no es una foto, es un dibujo de un marinero con los ojos vacíos. Y abajo Lorca escribió un dibujo de él, que eran escalofriantes, sus dibujos. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Él es un poeta del misterio. Es el poeta de la luna más que del sol, más de la noche tal vez, que de la luz solar. Es el poeta del misterio. Por ejemplo, su voz no ha aparecido. De todos los poetas de su generación, Lorca era el que más recitaba en público. No recitaba, era el poema, era su poema en persona, transmitido a los demás. Y no han encontrado la voz. Están buscando el cuerpo. Vamos a ver si lo encuentran. También Gibson, en otro audio, expresa la posibilidad de que Lorca tuviese contacto con el más allá y entrase en trance al escribir sus poemas, los llamados dramones. Él tenía contacto con el más allá, con el otro lado, por su sensibilidad. Vivió rodeado de muerte. Hay muchas anécdotas. Una muy breve, la cuento. Fueron a una fiesta en las afueras de Madrid, en un pueblo de las afueras de Madrid. Hay una mesa grande en un patio, en verano, en la casa de una condesa, una duquesa, yo qué sé. Y están todos comiendo. Y de repente Lorca se pone pálido, se pone palidísimo. Se levanta y se va de la mesa. Y un amigo le sigue al huerto. Y le dice, ¿qué te pasa, Federico? ¿Qué te pasa? Estás pálido, estás temblando. Y dice, estamos allí rodeados de muerte. Me di cuenta. Estamos rodeados de muertos. Y el resto es que, claro, se hace la pequeña investigación y resulta que es un antiguo convento y debajo de la mesa estaba el cementerio de las monjas. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Para Lorca, la luna es siempre preludio de muerte. El caballo, jinete sin rumbo, es el heraldo del fin. El agua quieta se convierte en espejo de lo sepulcral. Su universo poético nos recuerda que la muerte no es metáfora, sino personaje activo, danza que acecha en cada esquina. Recordemos unos versos del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla, la luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras, que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. Aquí el poeta no describe, exorciza. El lenguaje es conjuro, rito, ceremonia fúnebre en la que todos participamos como en un velorio colectivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. Antes de despedirnos, escucharemos la declamación de Fábula y Rueda de los Tres Amigos, un texto que actúa casi como un espejo anticipador del destino de Federico.
Enrique, Emilio, Lorenzo. Estaban los tres helados. Enrique por el mundo de las camas, Emilio por el mundo de los ojos y las heridas de las manos, Lorenzo por el mundo de las universidades sin tejados. Lorenzo, Emilio, Enrique. Estaban los tres quemados. Lorenzo por el mundo de las hojas y las bolas de billar. Emilio por el mundo de la sangre y los alfileres blancos. Enrique por el mundo de los muertos y los periódicos abandonados. Lorenzo, Emilio, Enrique. Estaban los tres enterrados. Lorenzo en un seno de flora. Emilio en la yerta ginebra que se olvida en el vaso. Enrique en la hormiga. En el mar y en los ojos vacíos de los pájaros. Lorenzo, Emilio, Enrique. Fueron los tres en mis manos 3 montañas chinas, 3 sombras de caballo, 3 paisajes de nieve y una cabaña de azucenas por los palomares donde la luna se pone plana bajo el gallo. 1 y 1 y 1. Estaban los tres momificados, con las moscas del invierno, con los tinteros que orina el perro y desprecia el vilano, con la brisa que hiela el corazón de todas las madres, por los blancos derribos de Júpiter donde merienda muerte los borrachos. 3 y 2 y 1. Los vi perderse llorando y cantando por un huevo de gallina, por la noche que enseñaba su esqueleto de tabaco, por mi dolor lleno de rostros y punzantes esquirlas de luna, por mi alegría de ruedas dentadas y látigos, por mi pecho turbado por las palomas, por mi muerte desierta con un solo paseante equivocado. Yo había matado la quinta luna y bebían agua por las fuentes los abanicos y los aplausos. Tibia leche encerrada de las recién paridas agitaba las rosas con un largo dolor blanco. Enrique, Emilio, Lorenzo. Diana es dura pero a veces tiene los pechos nublados. Puede la piedra blanca latir en la sangre del ciervo y el ciervo puede soñar por los ojos de un caballo. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. No me encontraron. No me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Este poema circular y premonitorio refleja la tragedia lorquiana, la vida y la muerte entrelazadas, la belleza y el horror coexistiendo, la poesía como acto de adivinación de lo inevitable. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. En esa paradoja final, el poeta que tanto cantó a la muerte se convirtió en su propio poema. Su tumba ausente lo eleva al rango de mito, como Orfeo descuartizado, como Dioniso sacrificado. Lorca es símbolo universal de la víctima propiciatoria, del poeta mártir cuya voz se extingue para hacerse eterna. Bebe conmigo la última copa de este amontillado de Jerez. Su sabor amargo y dulce es el mismo de los versos de Lorca, fulgor y ceniza, canto y llanto, vida y muerte en un mismo sorbo. Hasta la próxima luna, extranjero. Aquí te esperaré, guardando la rama dorada en este bosque sagrado. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like
comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.